La omóplato es un hueso par asimétrico que se ubica en la cara posterior de la caja torácica. Presenta para su estudio una cara anterior, una cara posterior y tres bordes. Un borde interno o espinal, un borde superior y un borde externo o axilar. En la convergencia de los tres bordes encontramos tres ángulos. Entre el borde espinal y axilar encontramos el ángulo inferior. Entre el borde espinal y superior encontramos el ángulo superointerno y entre el borde axilar y superior encontramos el ángulo superoexterno. Empecemos a hablar de las caras. La cara anterior presenta una leve concavidad que se corresponde con la convexidad de la caja torácica. Presenta algunas facetas o aristas para la inserción del músculo subescapular, aproximadamente en el 80% de la estructura. En la cara posterior vamos a encontrar un accidente anatómico que llama la atención y es la espina del omóplato. Esta espina va a presentar un labio inferior, que es este, y un labio superior, ambos destinados a la inserción de distintos músculos. Para terminar en esta estructura grande y achatada que se llama acromion. El acromion presenta un achatamiento final con una carilla articular para el extremo externo de la clavícula. La espina del omóplato va a dividir a la cara posterior en dos fosas. Una fosa superior que representa aproximadamente un cuarto y una fosa inferior que representa 3/4 de la misma. En la fosa superior va a estar destinada para la inserción del músculo supraespinoso y en la fosa inferior va a estar destinado para la inserción del músculo infraespinoso. En el borde interno o espinal se va a dividir en una parte anterior y una parte posterior. En la parte anterior va a prestarse para la inserción del músculo serrato mayor o anterior. En la parte posterior se va a prestar para la inserción sucesiva del romboides menor y del romboides mayor. En el borde externo o axilar vamos a dividirlo en dos partes. Por un lado tenemos la zona glenoidea, representado por una zona pequeñamente cóncava, destinada a insertarse con la cabeza del húmero, que va a presentar una tuberosidad por encima y una por debajo. La tuberosidad por encima o supraglenoidea va a estar destinada para la inserción de la porción larga del bíceps, mientras que la tuberosidad infraglenoidea se encuentra para la inserción de la porción larga del tríceps. A su vez, en el reborde de la cavidad glenoidea se va a insertar el rodete glenoideo, parte de la articulación. En el ángulo superoexterno, aparte de la cavidad glenoidea, encontramos esta apófisis, que es la apófisis coracoides. Mirándola desde una vista antero-superior, vamos a encontrar que presenta una dirección de atrás hacia adelante, de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. Su forma es rectangular, más bien roma, y va a prestar a la inserción de tres músculos y dos ligamentos. A nivel del vértice se van a insertar el músculo coracobraquial y el tendón de la porción corta del bíceps. A nivel del borde anterior o interno se va a prestar la inserción del músculo pectoral menor. En el borde externo se va a insertar uno de sus ligamentos, que es el acromion coracoideo. Y en la cara superior se va a insertar el ligamento coracoclavicular. Por último, en el borde axilar va a prestar a insertarse por debajo de la tuberosidad infraglenoidea
el músculo redondo menor y por debajo de este el músculo redondo mayor. Por último y de forma inconstante, en el ángulo inferior se va a insertar el músculo dorsal ancho. En el borde superior, mirándolo desde una vista anterior, podemos encontrar, partiendo del ángulo superointerno, a esta altura se va a insertar el músculo angular del omóplato. Siguiendo de adentro hacia afuera, vamos a encontrar este borde más filoso, donde se va a insertar el músculo omoioideo. Y continuando hacia afuera, vamos a encontrar esta depresión que se conoce como escotadura coracoides, la cual en vivo se encuentra atravesado por un ligamento en esta forma, formando un agujero. Por dentro de este agujero van a pasar el nervio supraescapular y por encima los vasos supraescapulares.